Gracias, Jesús. Amén. Eso está mucho mejor. Gracias a Dios. El Señor está no poniendo, yo no sé cómo decirlo, pero nos está dando una responsabilidad cada vez mayor con la palabra de Dios en este lugar. Esta semana me reportaron que solo en el vecino llamado país de México hubo 18,000 descargas a nuestras prédicas. Por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Y no son nuestras. Lo que yo sé, se lo aprendí a la doctora Graciela Esparza y a la doctora Bernice Hicks. Amén. Y conozco a muy pocos predicadores que admiten haber aprendido de alguien más lo que saben. Amén. Gracias a Dios. Y todo esto viene de la maravillosa palabra de Dios. Y una de las virtudes más grandes que uno puede aprender es a estudiar. Es una de las cosas que más agradezco. No solamente la sustancia que me ha sido compartida por tantos años, sino el hecho de haber aprendido a estudiar. Una cosa es que le sirvan a uno la comida y otra cosa es que uno crezca un poquito y ahora aprenda uno a servirse la comida a uno mismo. Agarrar el tenedor, agarrar el cuchillo, amén, y poder uno servirse el alimento y comer de primera mano por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es para todo aquel que quiere. Sí, así es que Dios nos da las herramientas, a nosotros nos toca utilizarlas, amén, y sacar el mayor provecho. Muy bien, Dios los bendiga. Amamos al Señor, amamos su palabra y estamos listos para estudiar. Amén. Bueno. Ok. Gracias. Vamos a ver. Ya va a salir. Hemos estado hablando acerca de una cosa tremenda. Resulta ser que hay 16 materiales que Dios le pidió a los israelitas traer al pie del monte de Sinaí, para ponerlos a los pies de Moisés, y todo eso se convirtió en la materia prima para edificar el tabernáculo en el desierto. Y resulta ser que en 1 Corintios capítulo 13 se nos habla de 16 características que definen la naturaleza del amor divino. ¿Creen que puede haber conexión entre una cosa y otra? Amén. Bueno, entonces, hagamos el cuadro grande y ya empezamos nuestro estudio. Ya estudiamos varios de esos 16. No sé por dónde vamos, pero alguien que tenga buenas notas me va a decir por dónde vamos cuando lleguemos. Muy bien. Pero déjenme recordarles y regresar a un diagrama con el que estamos muy bien familiarizados en este lugar. La maravilla de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es actual, útil para nosotros hoy, de la misma manera como lo fue para la gente de hace 2000 años, de la misma manera como lo fue para la gente de hace 4000 años, de hace 6000 años. Y déjenme contarles un misterio, un secreto. ¿Cómo puede ser la palabra de Dios algo vigente y algo aplicable a nuestro mundo de hoy cuando muchas cosas han cambiado a como eran antes? Y eso no es nada. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Todas las cosas que hay en este mundo, dice la palabra de Dios, van a ser quemadas con fuego. Ahí va su carro, su casa, su negocio, todo. No lo estoy diciendo yo, lo leí en la Biblia, por eso lo sé. Amén. ¿Saben por qué? Básicamente el producto del trabajo de los hombres es básicamente el fruto de su orgullo. Por eso tiene un tiempo limitado. Todas esas cosas, de acuerdo, son importantes y todo lo que quieran, pero siguen siendo temporales. Amén. Así es que es una bendición poder ser uno productivo y fructífero con lo que Dios le ha dado a uno a administrar. Uno va a entregarle cuentas al Señor de cuán responsable fue con lo que se le encomendó. Eso incluye las cosas temporales. Pero no debemos desenfocarnos. Amén. Y debemos seguir edificando en las cosas eternas. Así es que las cosas temporales van a terminar, van a cesar, van a ser quemadas con fuego. Pero hay una cosa: las cosas temporales no nos las vamos a poder llevar con nosotros cuando salgamos de acá. Amén. Desnudos venimos a este mundo y desnudos nos vamos. En un lado de la balanza, en el otro lado de la balanza podemos irnos bien revestidos y bien ricos.
Las cosas temporales se van a quedar acá, pero el tesoro de la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra hemos nosotros abrazado, amado, atesorado y dejado que nos regenere, transforme, convierta y conforme a la imagen de Cristo? Ese es nuestro depósito eterno, ese es nuestro tesoro eterno. La palabra de Dios tiene una peculiaridad que no tiene ninguna otra cosa. Es ambos tangible y eterna. Es algo que nos sirve hoy. Es algo en lo que podemos apoyarnos hoy. Es algo que nos sustenta, nos sostiene, nos llena de fuerza, de esperanza. Es algo que nos da dirección, le da sentido a nuestra vida, nos da respuestas. Eso es hoy. Amén. Pero toda esa palabra permanece para siempre. El día que salgamos de aquí, nuestro tesoro eterno va a ser el depósito de la palabra de Dios que llevemos con nosotros. Por eso la Biblia habla de personas que van a ser eternamente pequeñas y personas que van a ser eternamente grandes. La Biblia habla de personas que en la eternidad van a brillar como estrellas, pero también habla de personas que en la eternidad van a brillar como el sol. Amén. Eso se refiere a los grados de gloria en los que hayamos crecido nosotros en la palabra de Dios. Ahora, no estamos hablando de conocimiento teórico. El conocimiento teórico no puede regenerar, transformar, convertir y conformar a nadie a la imagen de Cristo. Amén. La letra mata y envanece si se queda solo como letra muerta. Pero cuando tenemos una experiencia con el conocimiento que estamos adquiriendo, cuando empezamos a crecer del otro lado y a entender las cosas por experiencia, empieza a cobrar vida la letra y se convierte en algo vivo, se convierte en parte de nuestro ser. Ese es nuestro tesoro eterno. Esa es la palabra que está escrita o que queda escrita en las tablas de nuestro corazón. Amén. Eso es lo que nos vamos a llevar con nosotros. Eso es lo que nos va a hacer ser eternamente pequeños o eternamente grandes. Y la Biblia dice que si nosotros menospreciamos y no guardamos en el corazón hasta la jota y la tilde más pequeñas de la palabra de Dios, muy pequeños vamos a ser llamados en el reino de Dios. ¿Cierto o no? Ahí está en su Biblia. Amén. Ahora el idioma hebreo no tiene jotas ni tildes. Se refieren a la letra Yud. Y se refieren a unos adornitos que tienen algunas de las consonantes hebreas. Kots es la palabra, que son como espinitas que salen de las letras hebreas. Alguien dirá, ¿y eso es importante? Más de lo que uno cree. Amén. Bueno, en fin, así es que por eso es que la palabra de Dios es algo que atesoramos tanto. Es la palabra de Dios la que convierte. Muchas personas, especialmente en las iglesias pentecostales, neopentecostales, ahora hay toda clase de títulos, ¿verdad? Pero en los lugares en donde se mueve el Espíritu Santo, la razón por la que tenemos tal cosa como al Espíritu Santo, y somos bautizados en el Espíritu Santo, y el Espíritu se mueve, hermanos, es para que el Espíritu Santo vivifique la palabra de Dios, que es la que nos va a convertir y transformar. Pero en muchos lugares no conectan una cosa con la otra y creen que es el mover del Espíritu aislado lo que transforma el corazón. Entonces ocurre que una persona tiene una experiencia, tiene una visitación, el Espíritu Santo la toca. Si somos honestos, le dura 3 días. Después todo sigue igual. ¿Cierto o no? Amén. Porque hay una razón para ser nosotros visitados por el Espíritu Santo y sigue siendo la misma. Esto es para que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones y nos transforme y nos convierta. Amén. Ok, muy bien. Así es que, bueno, habiendo dicho eso, regresemos a un cuadro que conocemos muy bien, lo hemos usado mucho y por regla general lo dibujamos de esta forma. Espérenme, me faltó uno. ¿Qué creen? Me comí el monte de Sinaí. Así es que aquí tenemos a los israelitas. Aquí está la casa con la sangre del cordero de la Pascua en el dintel y en los postes. Y esto naturalmente es Egipto. Este es el Mar Rojo. Este es el monte de Sinaí. Este es el desierto. Este es el río Jordán. Esta es Canaán.
Y esta es nuestra meta, el monte de Sión. ¿Sí? Ese es el camino. Y 1 Corintios capítulo 10 dice: todas estas cosas le acontecieron a los israelitas y están escritas como ejemplo o en figura para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí tenemos un mapa. Toda la Biblia es un mapa. Por eso es tan maravillosa la palabra de Dios. Es nuestro mapa. Amén. Es nuestro mapa para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos por medio del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Veamos algo acá. Quiero explicarles algo. Vámonos, si son tan amables, a Juan capítulo 17, verso 26. Y nuestro tema, si estamos tocando 1 Corintios 13, por supuesto, nuestro tema es el amor divino. No lo que los hombres consideramos amor, eso no es. Estamos hablando del amor divino. Ese es nuestro tema. Y déjenme decirles algo. En lo que llegan acá a San Juan capítulo 17, verso 26. Juan 17, 26. Dios hizo al pueblo de Israel recorrer esta primera etapa del camino y se los llevó al monte de Sinaí. Y cuando estuvieron en el monte de Sinaí, entonces Dios les dio instrucciones para edificar el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Harán un santuario para mí. ¿Sí? Y aquí está el tabernáculo, digamos. Dibujémoslo así en esquema. Aquí está. Ese es el tabernáculo. Les fue revelado en el monte de Sinaí y lo construyeron estando ellos acampados al pie del monte de Sinaí. Luego este tabernáculo lo desarmaban y naturalmente cuando el pueblo de Israel marchaba camino a la tierra de Canaán se llevaban consigo el tabernáculo. Amén. Pero eso nos deja entender una cosa. Todas las experiencias que tuvieron antes del monte de Sinaí solo sirvieron como fundamento para que ellos estuvieran preparados para edificarle a Dios un santuario. Amén. Y la Biblia dice que nosotros estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y estamos siendo edificados como un templo santo para el Señor. Jesús llegó al corazón a edificar un santuario, o más bien a convertirnos a nosotros en un santuario, en un lugar santo, en un lugar santificado, en un lugar consagrado. En un lado de la balanza su presencia nos consagra, pero en el otro lado de la balanza puede haber un buen lado de nosotros que nunca se consagra teniendo la presencia del Señor adentro. Entonces el santuario no va a estar completo. Así es que Él quiere convertirnos en un santuario para Él. Por eso nuevamente hay una balanza. Ya lo somos y todavía no lo somos. La Biblia habla en ambos términos. Somos el templo del Espíritu de Dios, dice la Escritura. Pero por el otro lado se nos habla de estar en un proceso en el cual estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ven la balanza? Muy bien, así es que amor. Estamos hablando del tema del amor. ¿Por qué? Porque para poder edificar este santuario o para poder dejarnos convertir en un santuario para el Señor, necesitamos haber aprendido a amar al Señor con todo el corazón primero. Amén. Vámonos, si son tan amables, o saben que hagámoslo al revés. Disculpen, pero perdonen. Vámonos a Éxodo. Si quieren dejar un dedo en Juan, dejen un dedo en Juan, porque ahorita vamos a llegar a Juan. Pero iba a hacer el cumplimiento primero, pero mejor hago la figura primero. Vámonos a Éxodo capítulo 3, verso 13. Éxodo 3:13. Éxodo 3:13. Amamos la palabra de Dios porque nos revela los caminos de Dios. ¿Qué son los caminos de Dios? La manera como Dios obra, la manera como Dios opera, los principios bajo los cuales Dios opera. Amén. La dirección en la que debemos movernos. Y en uno de los salmos dice, Dios al pueblo de Israel le mostró sus obras y a Moisés le mostró sus caminos. Es el Salmo 103. A Moisés le mostró sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. Ese es el orden en el que aparece en el Salmo 103.
Y uno dice, qué maravilloso ver las obras del Señor. Déjenme decirles algo. Ver las obras del Señor no llevó a la tierra de Canaán a la generación que salió de Egipto. Pero Moisés tuvo entendimiento de los caminos del Señor. Y conocer los caminos del Señor sí nos puede llevar a algún lado. Ver las obras del Señor le echa gasolina al tanque y nos da ese primer viento y ese primer empujón. Por eso el Señor se revela a nosotros y nos permite ver sus obras. Amén. Pero es conocer sus caminos lo que nos lleva a algún lado. Me explico. Y eso es algo que en el mundo cristiano es cada vez más escaso. Conocer los caminos de Dios, el camino por el que debemos caminar, las cosas que debemos anticipar que vamos a encontrar en el camino. ¿Por qué Dios crea lo que crea para nosotros en el camino? Hace lo que hace para nosotros en el camino. ¿En qué dirección estamos caminando para no detenernos y seguir a pesar de los obstáculos? Amén. Éxodo capítulo 3, versos del 13 al 14. Vamos a poner número 1 aquí en Egipto. Vamos a poner número 2 un poquito más adentro, nada más que seguimos en Egipto. Aquí debería yo dibujar la columna de nube y fuego, ¿verdad? Me parece árbol. Es la nube. Es la nube, la columna de nube y fuego. Y voy a poner número 3 acá en el monte de Sinaí. Entonces, número 1. Lo primero que hace el Señor para capturar, poseer nuestro corazón, nuestros afectos, nuestro amor. Lo primero que hace el Señor para convertirse en el objeto de nuestro amor es darse a conocer a nosotros. Amén. Conocer su nombre. El Señor quiere que lo amemos, así es que lo primero que va a hacer es darnos a conocer su nombre para empezar a quedarse con nuestro corazón, con nuestros afectos. Cuando el Señor Jesucristo nos salva, Él encuentra, y el Señor Jesucristo entra a nuestro corazón, se encuentra con un corazón que está dividido entre muchos amores, entre muchos afectos. Tenemos muchos amores extraños. Cuando el pueblo de Israel llegó a través de Moisés a los israelitas en Egipto y les dijo, yo he venido para tomarlos como un pueblo para mí, así es que salgan de Egipto y vénganse. Dios se dio a conocer a ellos en Egipto mucho antes de su salida de Egipto. Y por los profetas descubrimos que todo el tiempo en Egipto los israelitas estaban adorando dioses falsos. No tenían por qué, seguían siendo el pueblo de Dios. ¿Qué importa si están en Egipto? Pero es un hecho que lo hacían. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué creen que se llevaron consigo? La Biblia habla del tabernáculo de Moloc y de la estrella de su dios Renfán que llevaban consigo. Lo que significa que aquí llevaban los coatitas sobre sus hombros los muebles del tabernáculo y aquí un par de individuos llevaban ídolos sobre sus hombros. Y así fue a lo largo de todo el camino. Llevaron consigo sus ídolos de Egipto y de alguna manera Dios no logró quedarse con el corazón de los israelitas, por eso fueron quedándose en el camino. Amén. Bueno, pero ahora vamos nosotros, ahora nos toca a nosotros. ¿Sí? Y miren qué cierto es que la manera como empezamos nosotros nuestra jornada espiritual va a tener mucho que ver con la manera como la terminemos. ¿Saben por qué? Los caminos de Dios no solamente son lineales, son cíclicos. Y el círculo se cierra en el punto de partida. Y eso a mí me ha emocionado mucho porque por la gracia y misericordia de Dios yo sé cómo fue mi experiencia inicial. Y tengo todas las ganas del mundo de regresar al punto de partida. Amén, porque sé cómo comencé. ¿Sí? Gracias a Dios. Nada más que nunca vamos a regresar iguales, porque cuando empezamos éramos inmaduros, ignorantes. Cuando regresamos con la verdad madura, crecida. Se llama Cristo en nosotros. Amén, es muy diferente. Pero hay personas que es como que siempre hay que estarlos jalando, empujando, arrastrando, puyando.
Sí, yo me acuerdo, ustedes muchos se acordarán de nuestro grupo de jóvenes, era bastante efectivo cuando íbamos a recoger a su casa a los jóvenes. Pero el día que no podíamos darles jalón, no era tan efectivo el asunto, ¿verdad? Entonces a veces optábamos por ya no estar haciéndole tan fácil el trabajo a la gente. Porque si uno ama al Señor, a uno no le importa agarrar un barco, un tren, un submarino, una carreta, una canoa, lo que sea. Si me tengo que ir nadando, caminando o arrastrando, amén, mi amor por Dios me va a impulsar. ¿Sí? Cierto. Y las personas que empezaron medio obligadas, por regla general nunca cierran su círculo, excepto que en el camino se pongan las pilas, que también pasa, y pasa bastante, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Pero lo primero que hace el Señor, buscando quedarse con nuestros afectos, con nuestro corazón, es darnos a conocer su nombre. Entonces el Señor empieza a revelársenos de maneras maravillosas, y allí viene el mover de los dones del Espíritu Santo, y Dios nos habla de una manera y nos habla de otra manera, y Dios nos toca y hace un montón de cosas maravillosas, pero Dios se da a conocer a nosotros. Si no hubiera nada más, la salvación es suficiente acción de parte de Dios para darnos a conocer cuánto nos ama y cuán incondicional y cuánto perdón hay en su amor por nosotros. Eso debiera ser suficiente para capturar nuestros afectos, para capturar nuestro corazón, la experiencia de la salvación. Y en Éxodo capítulo, imagínense ustedes, estamos apenas en el capítulo 3 de Éxodo, y en el verso 13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 6 del verso 2 al 8. Éxodo capítulo 6 del verso 2 al 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, o el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. ¿Ven? Dios estaba cerrando el círculo, porque ya los patriarcas habían vivido en la tierra que Dios ahora le va a dar a poseer a esta generación. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Y hasta ese punto Dios no se había dado a conocer a los hombres por su nombre de Jehová. Eso prueba que Dios se ha dado a conocer a la humanidad de manera progresiva. Los patriarcas lo conocieron perfectamente bien como Elohim, el creador. Lo conocieron como Adonai, el Señor. Lo conocieron como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Pero fue hasta en tiempos de Moisés que Dios se reveló al mundo a través del pueblo de Israel como Jehová. Yo soy el que soy. Yo hago que las cosas sean lo que yo quiera que sean. Yo hago que las cosas hagan lo que yo quiera que hagan. Y yo soy el autoexistente. No dependo de nada ni de nadie para ser lo que soy. Por eso más adelante en el libro de Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios que viene descendiendo del norte, según recuerdo. Y vio, ¿se recuerdan? Vio un fuego envolvente.
¿Se acuerdan? Que es un fuego envolvente. Es un fuego que para alimentarse toma de sí mismo. Así es que le tengo noticias. Dios ya existía antes de que usted y yo empezáramos a existir. Dios no necesita de usted, ni de mí. Adivinen quiénes somos los que necesitamos de quién. Amén. Dios no toma de nada ni de nadie para hacer lo que Él es. Él es el gran yo soy. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, Él viene en su nombre de Jesús. ¿Saben qué es Jesús? Yehoshua, Jehová Salvador. Y allí tienen un nombre que Dios no le dio a conocer a los antiguos, sino hasta hace 2000 años. Y la primer personita en el planeta Tierra a quien le fue revelado este nombre fue María. Amén. Se llama Jesús. ¿Sí? Así es que el día de nuestra salvación, el gran yo soy, el autoexistente, el que hace que las cosas sean lo que Él quiera que sean, el que hace que las cosas hagan lo que Él quiera que hagan, Él viene con un atributo que se llama el Salvador y Él viene a salvarnos. De esa manera Él nos da a conocer su maravilloso nombre. Y desde el día 1 Él está buscando captar nuestro corazón, nuestros afectos, quedarse con nuestra capacidad para amar y que se la demos solo a Él desde el día 1. Así es que lo primero que hace el Señor es darnos a conocer su nombre. Esto es para que empiece en nosotros a crecer el amor. El amor. Amén. Nosotros no podemos amar a alguien a quien no conozcamos, ¿o sí? Por eso, si no amamos a Dios es porque no lo conocemos. Saber acerca de Dios no es conocerlo. A Dios se le conoce por experiencia, no en teoría. Y si hemos tenido una experiencia con Dios, entonces lo conocemos. Fuimos tocados por el Señor. Amén. Amén. Dios lo hace para que el amor de Dios esté en nosotros y empiece a crecer y a crecer y a crecer y a tocar otras cosas que ahorita vamos a ver. Ahora sí, vámonos, si son tan finos, a Juan capítulo 17. Si habían dejado un dedo allí, espero que no se les haya entumecido. Juan capítulo 17, verso 26. Vamos a leer esto en voz alta, ¿les parece? Es poderoso leer en voz alta la palabra de Dios. Amén. Juan 17, verso 26. La primera palabra es y. Vamos. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No necesitamos otra cosa más que nuestra salvación inicial para que el amor de Dios esté en nosotros y nosotros hagamos que ese amor empiece a crecer, a crecer, a crecer en nosotros y a afectar todo el resto de nuestra triple naturaleza para empezar a hacer las elecciones correctas. Amén. El amor de Dios. Miren, vamos camino a una nueva ciudad. Se llama la Nueva Jerusalén, que está en el monte de Sión celestial. Amén. Y en esa ciudad hay un trono. ¿Qué hay en el trono? Bueno, se le llama el trono de Dios y el Cordero. ¿Qué hay en el trono? ¿Qué vamos a encontrar en ese trono? Ahí están Dios y el Cordero. ¿Saben qué va a haber en ese trono? ¿O qué vamos a encontrar en ese trono? ¿O con qué vamos a vivir eternamente si llegamos al trono? El amor del Hijo de Dios por su Padre y el amor del Padre por su Hijo. Es un trono de amor. El río que sale de debajo del trono es un río de amor. Amén. Y ese amor que creció en nosotros por el Señor y gratitud es lo que nosotros vamos a ir a
llevar a los mundos que serán creados, dice la Biblia, amén, y ellos van a conocer al Señor Jesucristo a través del amor que nosotros tenemos por el Señor Jesucristo y de lo que vamos a estar dando testimonio por toda la eternidad. Pero vamos camino a un lugar en donde lo único que hay es el amor del Hijo por su Padre y el amor del Padre por su Hijo. Entonces, si vamos a pasar toda la eternidad en ese trono, adivinen por dónde tiene que andar el amor de Dios en nosotros. Así es que Dios empieza por el principio, revelándose a nosotros, dándose a conocer a nosotros. ¿Sí? Muy bien, regresemos al Éxodo. Ahora nos vamos a graduar del capítulo 6 al capítulo 13. Éxodo capítulo 13. En Éxodo capítulo 13 recién acaban de ser redimidos por la sangre del Cordero de la Pascua en el dintel y en los postes de sus casas. Y ya van para afuera. Todavía están en territorio egipcio, pero ya no son esclavos. Ya la noche de la Pascua ya quedó atrás y ya empezaron su jornada. Apenas están empezando su jornada. Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y hemos estudiado en 1 Corintios 10, dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto es figura del bautismo con el Espíritu Santo. Y también nos detuvimos, yo creo que fue este año, les expliqué que no solo somos bautizados en fuego, porque la columna de nube y fuego no solo era fuego, era nube también. Y también somos bautizados en el rocío de la nube. Por eso tenemos no solo los dones del Espíritu Santo y las demostraciones del Espíritu Santo del lado del fuego, tenemos la intercesión del Espíritu del lado de la nube, que viene con lágrimas, y el Espíritu intercede a través nuestro con gemidos indecibles. Ese es el rocío, esa es la nube, ese es el bautismo en la nube. Es uno solo, porque somos bautizados en el Espíritu Santo, pero necesitamos entender que viene con dos lados. Amén. Muy bien. Ahora, si son tan amables, vámonos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Yo les voy a leer del verso 1 al 4 y todos juntos vamos a leer el verso 5. Romanos 5 del 1 al 5. Resulta que Dios ya dio a conocer su nombre a los israelitas en Egipto. No solo lo hizo explícitamente diciéndoles: yo soy Jehová. Lo hizo a través de esas 10 plagas que cayeron sobre los egipcios. O sea, Dios estaba dando a conocer su naturaleza, su poder. Amén. El poder de su redención en medio de todo eso. Pero ahora ya llegó la sangre del Cordero de la Pascua. Entonces ahora viene la columna de nube y fuego. ¿Y qué hace el Señor para que su amor sufra un incremento aún mayor en nuestros corazones? El Señor todo lo que hace es para que su amor esté en nosotros, y entonces ese amor empiece a movernos a hacer las elecciones correctas. Romanos capítulo 5 del 1 al 4, y el verso 5 lo leemos todos juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. A ver, ¿usted se gloria en sus tribulaciones? Déjeme prometerle algo: si usted está caminando con Dios y está haciendo progreso, va a llegar el día en el que se va a gloriar en sus tribulaciones. Se lo prometo, llega. Amén. Dice:
También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ahora la palabra tribulación significa presión, aflicción, angustia. Pero dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Saben cómo se define paciencia? Resistencia gozosa. Resistencia gozosa. Y la paciencia produce prueba. ¿Saben qué es la prueba? Experiencia. O sea, ¿cómo vamos a conocer por experiencia la verdad de Dios si no pasamos por estas situaciones? La paciencia produce prueba o experiencia. Y la prueba produce esperanza, expectativa, anticipación. Y la esperanza, espérenme, este ya nos toca a todos juntos. ¿Están listos? Vamos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Ey! Gracias, Jesús. Así es que por si no fuera suficiente, Dios dándose a conocer a nosotros en su capacidad, en su naturaleza de Jehová Salvador, el día de nuestra salvación. El Señor tiene un bautismo con Espíritu Santo y fuego para todos nosotros. ¿Y qué hace el Señor cuando nos bautiza en el fuego de su Espíritu Santo? Nos bautiza en su amor. Entonces, al amor que ya generó el conocerlo como nuestro Salvador, añádanle el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y seguro es su experiencia, es la de todo cristiano que está haciendo progreso espiritual. Pero si ya amábamos al Señor el día que el Señor nos encontró, yo continuamente uso mi capacidad para recordar y recuerdo el día de mi salvación. Amén. Y el gozo y la gratitud. Y lo que a mí más me emocionaba, es más que eso, por supuesto, pero solo el hecho de pensar que Dios me conocía, me conocía todo el tiempo, me estaba viendo. Llegó el momento en el que el Señor me salvó, que Dios se haya fijado en mí. Si usted cree que para el resto de la humanidad usted no existe, déjeme contarle algo. ¿Y qué? Para Dios usted sí existe. Amén. Amén. Solo saber que yo existía para el Señor, que Él estaba consciente de mi personita. Él sabía quién era yo, Él me conocía, Él me amó. Eso es algo que todavía me vuelve loco. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuánto valor le da el Señor al ser humano? Se llama valor eterno. Y cuánta seguridad. Y qué importa si el mundo a nuestro alrededor se está desmoronando. El Señor lo sabe todo acerca de nosotros. Él nos ama, Él llegó a nosotros, nos salvó. Amén. Gracias a Dios. Eso enciende nuestro corazón por el Señor. El día de mi salvación yo me dije a mí mismo, yo supe que había puesto los pies en un camino nuevo, de lo que yo no sabía nada y apenas estaba empezando a averiguar. Pero yo dije, yo voy a agarrar esto con seriedad. Puse mis pies en un camino nuevo, ahora vamos a ser responsables y vamos a agarrar esto en serio. Ahora eso solo lo puede provocar el amor de Dios que llega al corazón, ¿verdad? Amén. Pero por si eso fuera poco, viene el Señor y tiene preparada otra experiencia para nosotros, el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Mi experiencia con el bautismo con el Espíritu Santo fue de lo más sencilla y básica. Pero al principio yo veía que con otros Dios hacía cosas tremendas y les imponían manos y eran aquellos chorros y hablaban lenguas y temblaban y se caían al piso y tenían visiones. Y conmigo no fue así. Oraron por mí. Y eso sí me llamó la atención porque ni siquiera yo sé quién oró por mí, no me tocó, solo puso su mano aquí arribita y yo sentí como que me había hecho así. Yo abrí los ojos y no, la mano estaba como por acá. Dije, bueno. Y de repente empecé a hablar una palabrita. Los demás hablaban un montón de palabritas, yo solo una.
Ok, ¿eso es? Sí, eso es. Va. Por mucho tiempo yo no creí que había recibido gran cosa, porque yo veía que los demás tenían más de una palabrita. Entonces cada vez que había un llamado para recibir el Espíritu Santo, yo pasaba, regresaba con mi palabrita. Hasta que en el proceso que les he contado de cómo aprendí a orar, dije, pues eso tengo, eso voy a usar. Entonces empecé a hablar mi palabrita en mis tiempos de oración. Que si el Señor quería que yo fuera fiel y agradecido con lo que Él me había dado para darme más, entonces después me dio más. Y cuando ese más se incrementó, mi amor por el Señor se incrementó. Y no es nuestro amor por Dios, es el amor de Dios en nosotros. El viejo corazón no ama a Dios. La mente carnal odia a Dios. Es su rival. Está siempre en antagonismo con el Señor. Así es que si usted ama a Dios, no es usted, es el amor de Cristo en usted. Amén. Gracias a Dios. Entonces lo segundo que hace el Señor es que nos bautiza con su Espíritu Santo. Y entonces ahora su amor sufre un aumento exponencial en nosotros. Lo amamos porque lo conocemos como nuestro Salvador personal y lo amamos porque el amor de Dios, la Biblia King James lo dice en tiempo presente. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, lo que significa que no solo se reduce a la experiencia original de hace años. No, puede ser hoy, puede ser ahorita. El Señor puede darnos más de su Espíritu Santo e incrementar con esto su amor en nosotros. Amén. Muy bien. Ahora, número 3. A ver, ¿dónde ubicamos el número 3 en nuestro mapa aquí? En el desierto, en el monte de Sinaí. Ahora miren qué más. Miren qué más hace el Señor para incrementar nuestro amor por Él. Vámonos ahora a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Del 1 al 9. Éxodo 19 del 1 al 9. Éxodo 19 del 1 al 9. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Eso lo hace por medio de su Espíritu Santo. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No toma mucho trabajo descubrir que no les duró mucho, ¿verdad? Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Muy bien. Vamos a ver. Y en el capítulo 20, verso 1. En el capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y aquí entro en pacto con ellos, y aquí están la ley moral de Dios en la forma de los 10 mandamientos. Amén. Estos son los votos matrimoniales. Dios ahí les propuso matrimonio. Pero miren, vámonos ahora por favor a 1 de Juan 2, capítulo 5. ¿Qué recibieron en el monte de Sinaí sino la ley moral? ¿Qué recibieron en el monte de Sinaí sino los mandamientos? ¿Saben qué? No, perdonen, pero disculpen.
Hagamos San Juan primero. San Juan primero, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15. ¿Por qué les dio Dios sus mandamientos ahí en el monte de Sinaí? Juan capítulo 15, del 9 al 10. Juan capítulo 15, del 9 al 10. Ahora viene Dios y les da sus mandamientos en Sinaí. Vamos a leerlo todos de juntito. Juan 15, versos 9 y 10. La primera palabra es ¿cómo? Vamos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Y oigan el verso siguiente, verso 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vámonos ahora sí a Primera de Juan. Vamos a ver varias citas acá porque Juan es el apóstol del amor. Cuando tocamos el tema tenemos que tocar a Juan a fuerza. Primera de Juan capítulo 2, versos 5. Bueno, versos 4 y 5. Primera de Juan capítulo 2, versos 4 y 5. Yo se los leo. El que dice, y yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se ha perfeccionado cuando guardamos sus mandamientos y cuando amamos al prójimo. En esas dos cosas. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, todo lo contrario. Están llenos de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Y son más preciosos que el oro, la plata y las piedras preciosas. Nos regeneran, nos transforman, nos convierten, nos conforman a su imagen. Nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen y nos instruyen en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Muy bien. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 6. Ahí solo hay un capítulo. Segunda de Juan capítulo 1 verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, el Señor nos da a conocer su nombre, llenándonos de su amor, poseyendo nuestros afectos, nuestra capacidad para amar, haciéndolo a Él ser el objeto de nuestro amor. Por si eso fuera poco, Él viene y le añade el poder del Espíritu Santo a través del bautismo, y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. Entonces el amor de Dios en nosotros, para poder amarlo a Él y a los demás, sufre un incremento. Pero ahora, ¿qué hace el Señor? Nos da su palabra o sus mandamientos. ¿Qué son sus mandamientos sino su palabra? Su palabra nos revela su palabra. Y su palabra, su ley, es una ley de amor. Toda su ley se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Su palabra, a medida que vamos recibiendo su palabra, miren, lo vamos conociendo más a Él, vamos conociendo sus caminos, el poder que hay en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es su aliento, es su voz. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el Señor Jesucristo. Él es la palabra viviente. Él es quien da vida a la palabra escrita para que ésta haga un trabajo maravilloso en nosotros. Cada vez que recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo una porción más del Señor Jesucristo, la verdad, el verbo de vida. Entonces el amor de Dios se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando en nosotros. Amén. Amor. Bueno, un creyente a estas alturas del camino debiera ser una persona totalmente saturada y rebalsándose en amor. Ahora,
este amor tiene un propósito. Porque Santiago dice, si vamos a amar, amemos con obras y hechos, no nada más en palabras y de lengua. Entonces este amor tiene una razón de ser, tiene un propósito. Todos somos una rueda, una triple naturaleza. Y el corazón lleno del amor de Dios tiene por objeto afectar toda nuestra triple naturaleza y hacerla hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, ya habiéndoles dado a conocer su nombre, habiéndoles dado la columna de nube y fuego y habiéndolos bautizado con ella, habiéndoles dado sus mandamientos en el monte de Sinaí, entonces viene el Señor y llama a Moisés a subir al monte 40 días y 40 noches. ¿Y con qué baja Moisés? Con instrucciones para edificar el santuario. Amén. Y viene y dice, ¿qué creen? Viene y regresa con el pueblo de Israel y les dice, ¿qué creen? Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Resulta que Dios quiere convertirnos en un santuario viviente para Él. Amén. Del cual es sombra, tipo o figura el tabernáculo mosaico. Creo que aquí a lo mejor algunos de ustedes no estén tan empapados de estas cosas como algunos otros. Entonces vámonos por favor al libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 3 del verso 1 al 6. Libro de Hebreos capítulo 3 del verso 1 al 6. Ven cómo para entender los caminos de Dios necesitamos ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son una sola lámpara. Hebreos capítulo 3 del verso 1 al 6. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora leamos todos juntos el verso 6. ¿Listos? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la esperanza y el gloriarnos, disculpen, perdonen. Firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. ¿La cual casa somos nosotros? ¿La cual casa somos nosotros? Entonces miren todo lo que hizo Dios. Les dio a conocer su nombre, los llenó de amor. Los bautizó con su Espíritu Santo, los llenó de amor. Les dio la revelación de su ley moral o su palabra, los llenó de amor. Ok, entonces solo subió Moisés al monte y 40 días después regresó con instrucciones. Eso nos lleva a Éxodo 24. Éxodo capítulo 24. Vamos a ver. Éxodo 24. Sí, leamos desde el verso 1. Leamos desde el verso 1. Éxodo 24, verso 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y hasta aquí todo seguía bien. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo por segunda vez: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo por tercera vez: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Por eso Dios se enojó tanto con ellos cuando empezaron a desobedecer.
porque en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Y ellos lo dijeron 3 veces y no cumplieron. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y en el libro de Hebreos se nos dice que también roció de esa sangre sobre el libro del pacto. Por eso cuando recibimos la palabra de Dios es tan poderosa, va rociada con sangre redentora. Por eso el día que Pedro se fue a la casa de Cornelio, que era un romano, un gentil, un pagano, y Pedro era un buen judío, y dijo, qué escándalo, estoy entrando a la casa de un romano y yo soy judío, pero bueno, Dios me mandó, así es que vamos a ver qué tiene Dios aquí. Y le dice Cornelio, pues el Señor me dijo que te mandara a traer porque tú tenías un mensaje para nosotros, así es que aquí estamos. Y estaba toda su familia ahí sentada y todos cruzaron los brazos y dijeron, háblanos. Entonces Pedro empezó a hablarles acerca del Señor Jesucristo y de repente el Espíritu Santo descendió y los bautizó a todos. ¿Dónde estuvo la sangre que los redimió para poder convertirlos en candidatos para ser bautizados con el Espíritu Santo? En la palabra. Recibieron la palabra, allí estaba la sangre. La gente en quienes haya cabida la palabra de Dios recibe salvación. Es cierto, amén. Gracias a Dios. Muy bien, porque ahí está la sangre. Amén. Así es que unos son salvos de una manera y otros son salvos de otra. Sí, no sé si está Rita por aquí. Vamos a ver, Rita de Lara, Rita Gaitán. No, a lo mejor está dando clases. Está dando clases. Entonces ella va a oír lo que voy a decir de ella. Gracias por darme permiso, Rita. Pero ella llegó al grupo de jóvenes y en una reunión, era nuevita, y en una reunión de jóvenes empieza a hablar en otras lenguas y es bautizada con el Espíritu Santo. Me acuerdo que alguien me dijo, miren qué curioso, ella primero recibió el bautismo en el Espíritu Santo y después la salvación, porque no nos constaba que era salva, porque en lo que había llegado a nuestras reuniones nunca había dado pues algún tipo de evidencia de que ya tenía la salvación, era nuevita. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Les dije, no puede venir el fuego si no está la sangre primero. Lo que les dice que ya era salva y ustedes no lo sabían. Lo que les dice que cuando lleguemos allá arriba vamos a llevarnos muchas sorpresas. Especialmente la gente evangélica farisea se va a llevar muchas sorpresas. Amén. Bueno, gracias a Dios. Éxodo 24, verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. ¿Saben qué era ese embaldosado de zafiro? La palabra zafiro viene de la raíz etimológica sefer, libro. ¿Saben sobre qué apoya el Señor sus pies? Sobre su plan maestro. En ese libro están escritas todas las cosas que fueron después hechas. En ese libro está escrito el plan de Dios para usted y para mí. Pongámonos bajo los pies de Dios y vamos a descubrir lo que dice el libro. Amén. Semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Wow. ¿Por qué? Porque 3 veces dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos, y su corazón estaba lleno de amor por todo este camino por el que Dios los había traído. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley. Ya les había dado los 10 mandamientos, lo que no les ha dado son las tablas de piedra en donde vienen escritos los 10 mandamientos. Les daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte a una nube,
y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como de fuego abrasador, fuego que come o que devora, en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, especias para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Habitaré en su mente quereb, en su mente bendecidora, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Ahora, ¿por qué pudo venir Dios con la confianza con la que le dijo a Moisés: dile a todo voluntario de corazón que de su voluntad y de su corazón traigan material para el templo? ¿Por qué? Porque Dios sabía que Él ya había trabajado en ellos lo suficiente para tocar su voluntad. Lo primero que hace el Señor es venir y llenarnos con su amor, dándose a conocer a nosotros, bautizándonos en Espíritu Santo y fuego, hablándonos por medio de su palabra. Entonces nuestro corazón se llena de amor, para que este amor entonces afecte nuestra voluntad y empecemos a hacer lo que Dios nos pide hacer. Cuando hay personas que tienen una experiencia legítima en alguna reunión, el Señor los visita o a solas o donde sea. Pero si solo se quedan con eso, hay mucha gente que no deja que el amor que Dios derramó en ese momento en sus corazones toque su voluntad y afecte sus elecciones. Pero la razón por la que Dios pone todo este fundamento en nosotros y nos bendice, nos toca. Por ejemplo, cuando tenemos un retiro, cuando vamos al campamento de jóvenes, vaya si Dios no nos toca. Amén. El problema es dejar que solo nos dure 3 días. La razón por la que Dios nos toca es para henchir de amor nuestros corazones, tocar nuestra voluntad, para que su amor sea el que mueva nuestra voluntad a actuar y empecemos a hacer las acciones correctas que Dios espera que hagamos. Y en este caso dijo: ya mi amor puede trabajar en ellos, haciéndolos dar todo lo que tienen que dar para que haya material para edificar un santuario. Y el amor de Dios toca nuestra voluntad para empezar a dar todo lo que tenemos que dar, para que el Señor pueda valerse de eso como materia prima para edificarnos a nosotros para morada de Dios en el Espíritu, para edificar la estatura de Cristo en nosotros, para edificarnos a nosotros como un santuario, un lugar santo, un lugar consagrado para el Señor. Amén. Es a partir del monte de Sinaí que se empezó a hablar de un santuario. Antes no. Por eso el Señor tiene tiempo para esperarnos, nos visita, nos toca, nos bendice, hincha nuestro corazón con su amor, y entonces ahora viene con instrucciones y espera que ese amor mueva nuestra voluntad y empecemos a hacer las entregas y a dar los pasos que tenemos que dar, porque de allí va a salir la materia prima para poder edificar el santuario en nuestros corazones. Amén. Dejamos de dejar que el amor de Dios afecte nuestras elecciones. Dejamos de traerle al Señor lo que Dios nos va pidiendo. Él se queda sin materia prima, no puede seguir edificando. Y yo no me quiero quedar como un santuario a medias. Qué penoso es ir por las calles y encontrar un edificio que tiene 3, 4, 5 años de estar ahí abandonado, ¿verdad? Y el hierro todo oxidado. Y la gente dice: pues quien quiera que haya sido, empezó a construir, no le alcanzó. Bueno, esa va a ser la historia eterna de algunos, lamentablemente.
empezaron a construir la torre de su nombre y no contaron el costo, ¿verdad? Y a mitad del camino dispusieron que era demasiado alto el costo, o no querían, o perdieron el interés. Entonces van a hacer un edificio a medias, ¿verdad? A medias. Amén. Bueno, tenemos que hacer esos 16 materiales, ¿verdad? Y no hay modo que pasemos de los 4. Llevo 6, creo, ¿verdad? Llevo 6. ¿Hacemos eso o saben qué? Ya que estamos en el cuadro grande, sigamos con el cuadro grande, ¿les parece? Y entonces ya podemos enfocarnos en los 10 que nos faltan. Pero solo déjenme decirles algo. Vamos a ver. El material para edificar el tabernáculo en el desierto salió de todo aquello que ellos sacaron consigo de Egipto. Entonces el primer nivel de entregas que Dios nos pide son las más elementales, las más obvias. ¿Es cierto o no? Y todo ese montón de cosas que traemos con nosotros el día que el Señor nos salva, ¿verdad? Y Dios empieza a poner su dedo en cada una de esas cosas. Bueno, lo que sacamos de Egipto se tiene que poner a los pies del Señor para que el Señor pueda edificar un santuario en nosotros. Amén. O el tabernáculo. Pero déjenme recordarles algo. Vámonos ahora a 2 de Samuel capítulo 8. 2 de Samuel capítulo 8. Voy a seguir con el cuadro grande. Y voy a entrar a Canaán y vamos a hablar del templo. Porque cuando llegaron al monte de Sión, ya pues a los montes de Jerusalén, porque el templo lo edificaron en uno de los 7 montes. Jerusalén es una ciudad construida sobre 7 montes. Amén. Lo que pasa es que a lo largo de la historia han sido invadidos y destruidos tantas veces que un montón de valles los han rellenado con ripio y ya no se nota que hayan tantos montes en Jerusalén. Pero, o sea, los mismos judíos todavía le llaman la ciudad sobre los 7 montes. ¿Por qué digo esto? Para que interpreten bien el libro de Apocalipsis. Amén. Muy bien. Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán, el tabernáculo ya estaba edificado. Ahora en la tierra de Canaán hay un nuevo proyecto. Ahora tenemos que edificar el templo. ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el templo? Bueno, el tabernáculo representa la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué representa el templo? Sino la estatura del Padre. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues y os prepararé lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Llega un momento en donde el Señor nos hace cruzar el río Jordán. Déjenme contarles algo. Es aquí en donde aprendemos a gloriarnos en las tribulaciones y ese tipo de cosas. Porque Cristo, la verdad, ya está maduro cuando cruzamos el Jordán. Pero va a ocurrir algo muy curioso después de cruzar el Jordán. Según nuestra mentalidad humana, una vez cruzamos el Jordán ya somos unos portentos espirituales, unos ángeles con alas, ¿cómo se llama esto? Aureola. Sí. Y pues la única razón por la que no flotamos en el espacio sideral todavía es porque quién sabe a quién le pasó qué, pero... Y de repente empezamos a descubrir un lado de nosotros mismos que no habíamos visto con semejante claridad. Y empezamos a ver nuestra mortalidad humana. Sigue allí, no se ha ido a ningún lado. Pero empezamos a verla con otros ojos. Empezamos a verla con ojos más completos. Amén. Y empezamos a descubrir que hay un montón de cosas en nosotros todavía que también se tienen que ir. Ahora, las primeras cosas que Dios nos pide, como les digo, son las más elementales, las más inmediatas, ¿verdad? Uno recibe a Jesús en su corazón y Dios hace unos milagros increíbles. Y yo he visto toda la gama. Personas que milagrosamente Dios los liberó de vicios. Fumaban, tomaban, cualquiera que haya sido la cosa. También he visto personas a los que Dios milagrosamente decidió no liberarlos de los vicios, pero los ayudó a ir dejando atrás los vicios.
Pero uno inmediatamente adquiere conciencia de cosas que se tienen que ir. Nuestra conducta, nuestro modo de vida, un montón de actitudes. Amén. Un montón de cosas que no las veíamos malas hasta que un día el Señor viene y nos dice, eso se tiene que ir. Entonces lo vemos como Dios lo ve y decimos, wow, no me había dado cuenta que esto se tenía que ir. Gracias, Señor. Amén. Las cosas más elementales, esas son las que se van primero. Pero una vez cruzamos el Jordán, allí el Señor empieza a meterse a cosas que no son tan aparentes, cosas que no son tan elementales, y empieza a meterse a cosas más profundas. Ahorita van a verlo a todo color en una cita que les voy a dar. Amén. Entonces empezamos a pelear nuestras batallas, otro tipo de batallas en la tierra de Canaán. En Egipto las batallas pues realmente son en contra de nosotros mismos y nuestra ignorancia. Por eso nos quejamos tanto. Y por eso el pueblo de Israel se quejó y murmuró tanto. Pero en la tierra de Canaán nuestras batallas ya son más puntuales. Y ahí están esas 10 naciones famosas. Y ahí están los 31 reyes de esas 10 naciones. Y ahí están los 13 gigantes de la carne. Y ahí empezamos a ver actitudes más profundas, más arraigadas. Y tenemos que pelear nuestras batallas, una por una. Lo que Dios nos vaya mostrando. Orar y confiar en el Señor y decirle, Señor, toca esta área de mi vida, cámbiame, amén, límpiame con tu preciosa sangre, dame la victoria, amén. Ahora, vámonos por favor a 2 de Samuel, capítulo 8, del 1 al 12. Y aquí tenemos al rey David en la tierra de Canaán peleando las batallas finales para poder conquistar y poseer la tierra. Y fue precisamente David el que peleó esa una batalla que les hizo poseer el monte de los Jebuseos, que eran los que tenían los montes de Jerusalén bajo su poder, ¿verdad? Y el monte Moria, que es donde se iba a edificar el templo. 2 de Samuel 8, verso 1. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg-ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Pregunta de examen: ¿para qué sirvió todo ese material? Para construir el templo. El tabernáculo de Moisés o la estatura de Cristo se edifica con las entregas que hacemos nosotros, trayéndole al Señor lo que trajimos con nosotros del mundo. El templo de Salomón o la estatura del Padre se edifica con el material que obtenemos cuando peleamos nuestras batallas en la tierra de Canaán. Las victorias que obtenemos en Canaán son la materia prima para que la estatura del Padre sea edificada en nosotros. Amén. Gracias a Dios.
Entonces miren este principio en Colosenses. Vámonos a Colosenses. Son citas que conocemos, pero qué maravilloso es verlas en contextos nuevos. Cobran totalmente otro tipo de color y de sabor. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Amén. Las cosas que están por encima de todo lo creado. Las cosas que competen al Padre. Las cosas que son omnipresentes, omnipotentes. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, pongan sus afectos, pongan su corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Saben que hay un día establecido en el que el Señor Jesucristo va a hacerse visible? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Está a la diestra del Padre. Entendemos a Jesucristo a la diestra del Padre haciéndose visible. ¿Dónde más está el Señor Jesucristo? Entendemos que Cristo se va a manifestar un día. Amén. Miren, apenas estamos empezando a entender qué somos en Cristo Jesús. Pero gloria a Dios. ¿Y qué cosas tiene preparadas para nosotros? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres. ¿A qué horas? Estamos hablando de las cosas de arriba. Pero dice, pongan sus afectos. La palabra mira es afectos en la Biblia King James y la palabra hebrea es lebab. Pongan su corazón amador en las cosas de arriba. Amen las cosas de arriba. Tienen la capacidad para hacerlo, porque el amor con el que se aman las cosas de arriba no es un amor humano, es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Al Dios darse a conocer a nosotros, al Dios bautizarnos con su Espíritu Santo, al Dios darnos su palabra, de allí es de donde obtenemos este amor. Entonces miren lo que dice verso 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí viene todo lo que traemos de Egipto: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y se imaginan que esta lista la podemos seguir completando y haciendo interminable, ¿verdad? Amén. Pero noten ahora, dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y miren cómo cambia la tonalidad y se mete a cosas más profundas que hay en el fondo de la voluntad. Dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Me parece que es en el libro de Gálatas, dice ni hombre ni mujer. Amén. Porque lo único que importa es Cristo, sino que Cristo es el todo y en todos. Y ahí es donde dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y da la lista, ¿verdad? Las 8 piezas sacerdotales de vestiduras. Pero lo ven, la estatura de Cristo o el santuario del Hijo de Dios se edifica con todo lo que trajimos nosotros de Egipto y vamos a rendirle al Señor y se lo vamos a entregar. De allí sale el material. Pero el templo, la estatura del Padre, se edifica con todas las batallas y victorias que obtenemos en la tierra de Canaán, peleando en contra de nuestra naturaleza humana. Amén. Tremendo, ¿sí? Bueno, teniendo el cuadro grande ya podemos ver las 16 materiales y las 16 características del amor la próxima semana, porque ya me quedé sin tiempo.
Sí, esto es interminable. Espero que hayamos aprendido algo. Gracias a Dios. Estos cuadros grandes nos enfocan, nos ubican. Amén. No hay manera de perderse. Sabemos dónde estamos, sabemos hacia dónde queremos dirigirnos. Y Dios es maravilloso en mostrarnos paso a paso el camino por el que debemos caminar para llegar a donde queremos. ¿Ven qué emocionante es ser cristianos? El Señor no murió en la cruz del Calvario para convertirnos a nosotros en miembros de un club coral, miembros de un club religioso. ¿Sí? No, Señor. Murió en la cruz del Calvario para que Él pudiera crecer en nosotros y luego el Padre pudiera crecer en nosotros y podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Amén. Y un día el Señor se va a manifestar, no solo el Señor que está a la diestra del Padre, el Señor que está aquí adentro, y Dios tiene planes para nosotros aún en las eternidades que vienen, ¿verdad? ¿Verdad que vale la pena? Es emocionante. Amén. No nos dejemos gobernar por ningún berrinche, ni enojos, ni cosas. No importa cuán justificados creamos estar, nunca lo vamos a estar. El enojo no es problema de la persona que nos hizo enojar. El enojo es problema nuestro que nos dejamos enojar. Pero ¿por qué hizo la persona tal cosa? Porque Dios gobierna sobre todas las cosas y Dios creó esa situación para mostrarnos a nosotros nuestro enojo, para darnos una nueva victoria y que podamos darle al Señor más material para edificar el santuario en nosotros. Amén. Entremos en razón. No hay razón para enojarnos por nada y con nadie cuando Dios gobierna sobre todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas que pasan son para darnos la oportunidad a nosotros de ir incrementando en nuestro arsenal de materia prima. No es arsenal, bodega de materia prima para que el Señor pueda edificar algo en nosotros, ¿sí? Amén. Así es que vamos a ponernos en pie, vamos a